Gracias, presidente. Buenos días, señora secretaria, señor subsecretario y a la gente que lo ve y lo escucha. Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, yo quisiera preguntarle, usted como presidente del Ejecutivo, y sé que hay la división de poderes del Ejecutivo, el Judicial y el Federal, pero quisiera saber cómo impartir justicia en México, como en estos casos del joven que ha sido torturado y ha sido encarcelado, la mujer que fue violentada por elementos del ejército durante la administración de Felipe Calderón, y recientemente, pues se extrae de manera expedita al soldado Salvador Cienfuegos a México, cuando ya tenían unas acusaciones en Estados Unidos. Ahora se pretende que se traiga al secretario de Seguridad Pública, exsecretario durante el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo impartir justicia de manera expedita a ricos, a pobres, a funcionarios de alto rango, como fue o lo es el soldado Salvador Cienfuegos? Y pues pareciera que pues en México todavía no alcanzamos esa libertad de tener una justicia plena y expedita con ricos y pobres, presidente. Pues yo no comparto tu punto de vista. Yo creo que se está avanzando mucho. Esto es parte de la transformación. El que estemos tratando estos temas, ¿cuándo se había hecho? ¿Cuándo en la historia reciente? Si los presidentes no informaban, no estaban sujetos al escrutinio público. Nosotros todos los días estamos aquí atendiendo, garantizando el derecho del pueblo a la información y a la audiencia, al planteamiento de sus problemas, todo el tiempo. Se está haciendo justicia, no hay impunidad y al mismo tiempo se está haciendo valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, no Estado de chueco como era antes. En este caso, pues estoy seguro que vamos a hacer valer la justicia. El caso de la violación o presunta violación, para no prejuzgar, de la indígena señora Asensio de la Sierra Zongolica, ya aquí Alejandro ha informado que se abre el caso. El asunto del general, ¿sí?, también tiene que ver con la justicia, porque existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía, porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación. Así, pues no olvidemos lo que pasó con el Rápido y Furioso, cómo se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia o complicidad de las autoridades mexicanas. Se da a conocer de que el operativo causa la muerte de muchas personas, que se asesina a personas con esas armas, se abre una investigación y se le da carpetazo y no se hace ningún reclamo, ni siquiera una nota diplomática para cuestionar el hecho. Entonces, ahora en el caso del general, como existe un convenio de colaboración y no se informa al gobierno mexicano y se viola ese acuerdo, con todo respeto y de manera diplomática, se pide que se informe sobre la situación y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce de que hubo una violación al procedimiento y que no puede haber cooperación si no hay confianza, y ellos deciden enviar el expediente y el traslado del general Cienfuegos a México, para que aquí la Fiscalía, como lo está haciendo, lleve a cabo la investigación. Entonces, ¿qué se decía antes o qué se puede pensar? Ya, ahora que viene el general Cienfuegos, se consiguió protección mediante una negociación política. No hay impunidad en el país, pero al mismo tiempo se tienen que cumplir los procedimientos y una cosa muy importante, no se pueden fabricar delitos, porque eso también es una injusticia. Entonces, venganzas políticas son inaceptables
en el gobierno que represento. Entonces son otros tiempos. Pero mencionabas otro caso, el de García Luna, lo mismo, sí, está siendo juzgado allá, pero también hay denuncias en México y la Fiscalía, que es autónoma, solicita que se le extradite y el trámite lo lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores y es lo que se está haciendo. Pero no hay impunidad, no se fabrican delitos, no hay encubrimiento y es la máxima de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la impartición de justicia igualitaria, que no sea... Lo estamos haciendo. ¿Cuál es el discurso que usted tiene con el presidente de la Suprema Corte para que ya no haya jueces corruptos y que se hagan pactos? Lo más importante es que la vida pública sea cada vez más pública, que todos participemos, que todos denunciemos, que no se tolere la corrupción, que no se tolere la impunidad y que todos ayudemos para limpiar al país de todas estas prácticas, vicios que vienen de lejos, pero que hay voluntad política, como aquí lo mencionó la señora, existe voluntad política para que se imparta justicia en el país. Por eso se llevó a cabo un cambio. No venimos aquí a hacer lo mismo, no somos floreros, no estamos de adorno y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Fíjense lo importante de la democracia, de que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, que no sean los grupos de intereses creados. Yo llego a la presidencia y soy completamente libre, no estoy subordinado a ningún grupo de interés creado, no me pusieron los de la oligarquía, me puso el pueblo, mi único amo es el pueblo de México, entonces por eso tengo libertad. Si hay una denuncia de corrupción, bueno, hasta en el caso de mis familiares, porque lo más importante es la transformación del país. Está por encima de intereses personales o de grupos, el interés general, el interés de la nación. Estamos haciendo historia. Yo llamé al pueblo, decía, juntos haremos historia. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Ese es el proceso en el que estamos. Y no nos vamos a salir de eso. Entonces, en todos los casos, justicia, en todos, y justicia en el sentido amplio. Esto que decíamos, el no perseguir a opositores, eso es justicia. El no fabricar delitos es justicia. El que no haya tortura es justicia. El que no haya masacres como era antes, eso es justicia. El que pueda ir a la cárcel el pobre y el rico. Nada de que el dinero domina, poderoso caballero don dinero. No, es justicia. Entonces vamos hacia allá y ese es el propósito del gobierno y tengo la ventaja, o tenemos todos los mexicanos la ventaja, de que en el Poder Judicial se está llevando a cabo un proceso de cambio, de renovación. Hace un año que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte, la mayor parte de su texto lo dedicó a hablar de la necesidad de combatir la corrupción. Eso no lo habían hecho los anteriores presidentes de la Suprema Corte, que yo recuerdo. Al contrario, yo padecí de un presidente de la Suprema Corte abyecto, servil, que le pidió Fox que me iniciara un proceso de desafuero. Entonces, sí, son tiempos nuevos en el Poder Judicial, pero claro, lleva tiempo limpiar de corrupción, de impunidad, los vicios, todas estas prácticas que se vienen arrastrando, de el influyentismo, desde luego la corrupción, la falta de integridad, la falta de ideales, la falta de principios, la pérdida de valores. Todo esto es lo que nos dejó el llamado modelo neoliberal, esta política entreguista, antipopular,
injusta. Nada más, imagínense, reformaron la Constitución no sé cuántas veces en los últimos 30 años y todas las reformas fueron para beneficiar a una minoría y para perjudicar al pueblo. Todas las reformas a la Constitución en 36 años. Ojalá y en estos tiempos resurja el derecho constitucional, porque acabaron con el derecho constitucional como acabaron con el derecho agrario y acabaron con el derecho laboral. Todo tiene que ver con lo fiscal, con lo mercantil. Elevaron a rango supremo la economía y supeditaron todo lo demás. Ojalá y ahora los jóvenes que están estudiando derecho revisen todas las modificaciones que hicieron a la Constitución, a las leyes, para adaptar el marco jurídico a las necesidades o a los intereses de un grupo y en particular para poder saquear a México. Arreglaron todo el marco legal con ese propósito y desde luego con esa mentalidad conservadora de muchos abogados, pues aquí está en la ley, aquí está en el Código Penal. Bueno, al extremo de que dejó de ser delito grave la corrupción. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes modificaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción? Y al mismo tiempo, con la política de simulación que caracterizó todo el periodo neoliberal, hablando de transparencia, hablando de combate a la corrupción y creando organismos para la transparencia, para el combate a la corrupción. Una gran farsa. Entonces, vamos a que entre todos, porque esto no es un asunto de un hombre, de una mujer, de un puñado de servidores públicos, es asunto de todo el pueblo. Ahí están al acecho los mismos que deberían, cuando menos, ofrecer disculpas. Estos intelectuales orgánicos, todos estos articulistas vendidos, alquilados, ahí están de nuevo lanzándose porque quieren que se regrese al antiguo régimen. Eso es lo que defienden, la corrupción, el que se respete la Constitución y las leyes en la forma y se viole en el fondo. Eso es lo que están defendiendo. Entonces, vamos hacia adelante. Entonces, por tu pregunta, ¿no? Faltan otras dos preguntas de corrupción, si me lo permite, una vez que terminemos el tema. Sí, sobre lo mismo. Y el lunes te damos una respuesta. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora secretaria, secretario. Yo quisiera preguntarle, a ver, cualquiera de los dos, ya transitamos de un sistema de justicia penal inquisitorio, mixto inquisitorio, al de justicia penal adversarial. Y en este sistema se plantea, no sé, es lo que le quiero preguntar, usted que es experta, la reparación del daño. Obvio, no hay dinero que subsane este tipo de cuestiones, que es la privación de la libertad. Pero para que quede como precedente, ¿qué hace falta o cuánto falta para que se repare el daño en estos casos? ¿En dónde está ahorita el proceso de justicia penal adversarial y a quién le correspondería sancionar, como dice el señor presidente, y reparar el daño? Porque aunque no es vital el dinero, pero a la vista de la injusticia se obliga a una reparación del daño que ya está enunciada en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Esa sería la primera y ahorita le formularía otra. Alejandro, que sí. Yo creo que la principal reparación es la justicia misma, la principal reparación. Y por supuesto, en un momento determinado, la calidad de víctima por un proceso penal verdaderamente adverso y violación digamos, violentado o que violente los derechos humanos de la forma en que se ha violentado, podría tener esta calidad de víctima y podría ser, obviamente, además, una persona que pudiera tener derecho a la reparación y a la indemnización inclusive. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que la principal reparación es precisamente que se le brinde justicia a una persona y esa pues todavía no podemos cantar victoria en esa relación. Pero si quieres también, Alejandro, que estábamos comentando. Bueno, yo sí quiero dar también mi opinión personal respecto a este asunto. Yo creo que la jueza que está bajo la responsabilidad de este proceso
puede incurrir o está incurriendo en responsabilidad toda vez que, habiéndose acreditado la comisión de tortura contra este joven, debe obtener de inmediato la libertad. Esto lo hemos enfrentado en muchos casos donde incluso delincuentes, por haber sido torturados, han sido liberados, absueltos plenamente. Aquí hemos discutido el caso de algunos de estos liberados en el caso de Yotzinapa. Y sí creo que se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la juez, una juez en Toluca, en el Estado de México, porque teniendo conocimiento de que se han aplicado 4 protocolos de Estambul que han dado positivo respecto a la comisión de tortura, de inmediato debió haber tomado una resolución. ¿Quién repara el daño? Por supuesto, en primer término corresponde a la autoridad que cometió este agravio, ya sea del Fuero Común o del Fuero Federal. En este caso, tratándose de tortura y haber habido abusos en el incumplimiento de la autoridad y tratándose de delitos de carácter federal, corresponde a la autoridad federal a través de reconocimiento de su calidad de víctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el tema de derecho, ¿podría crear un fondo, o ya existe un fondo en el Poder Judicial o incluso en la Federación para reparar esos daños que ya contempla la nueva justicia, el nuevo sistema de justicia penal adversarial? El único fondo que tiene integrado en la atención a víctimas es que se deriva de la Ley General de Atención a Víctimas y que son los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o sus correlatos en los estados con las comisiones estatales. El Poder Judicial no lo tiene. No lo tiene, sí. Gracias. Y muchas gracias. Y la segunda pregunta, señor presidente, si quiere para que me la conteste después, porque estamos en el tema de... Vamos a agotar el tema, si les parece. Es el... Sobre el tema. Sobre el tema, entonces quedo pendiente, ¿no? Es sobre la cuestión de los trabajadores mineros que tienen una respuesta para usted, sí, pero me espero. Ande. Los dos.